tenemos un 30% de pobreza y el resto se divide en clase media y naturalmente en clase alta. Clase media en todos sus escalafones. Pero ¿cuál es la particularidad de esta clase media alta? A mi entender, a mi apreciación, es que puede generar el efecto manada. Es decir, ¿qué es el efecto manada? Puede establecer paradigmas, puede establecer tendencias. Entonces, al establecer tendencias, puede conducir a la gran mayoría de la sociedad. Entonces, ese, a mi entender, es el sujeto social hegemónico donde las élites hacen hincapié a fin de cuentas de dominar a la sociedad y desde viciar la democracia hasta limitar las libertades, etcétera, 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 cuestiones que solemos hablar muy seguido. Entonces, ¿cuál es el meollo de la cuestión respecto a este sujeto social? Es que el bienestar de las sociedades depende de este sujeto social, que va cambiando a medida de los tiempos. Pero hoy, en el análisis que puedo hacer ahora, por eso me interesaría saber cuál es tu apreciación, Juan. A mi entender, el sujeto social hegemónico es la clase media alta. Como bien dije, es la clase que marca tendencia, la determinante y la que puede, a fin de cuentas, determinar el bienestar o no de una sociedad. ¿Cuál es tu interpretación y la apreciación que puedes hacer respecto a estas camadas sociales? Claro, el término hegemónico puede ser también analizado en un orden binario, es decir, ¿qué es lo hegemónico? ¿Es el mayoritario? Uh-huh. ¿O es el que tiene la voz más fuerte? Claramente. Digamos, la calidad o la cantidad sería, en todo caso. Claro. Y lo otro es el poder o la opinología. Uh-huh. Porque muchas veces gente que no pertenece, como por ejemplo muchos colegas periodistas, que no pertenecen a una clase social, manifiestan las virtudes de la clase social a la que aspiran, no a la que pertenecen. Uh-huh. Y entonces se convierten en herramientas de una hegemonía no perteneciendo a lo hegemónico. Coincido que hoy en la Argentina la clase social dominante entonces es la clase, desde el punto de vista de la hegemonía por la calidad, es la hegemónica, la clase social alta, que no es numerosa, es ínfima, pero es la que dispone la vida, los bienes y hasta los destinos de los que tienen menos, aún de los que tienen un poco menos. El hecho de que después de no sé cuántos años un presidente de la sociedad rural sea ministro de un gobierno, ministro de agroindustria, que además hay que poner una alerta en eso en nuestra región, porque si hay un enemigo de la avicultura, ese es el amigo Echeverre, entre otras virtudes que se le reconocen, ¿no? Como evasión, esclavitud, etcétera, etcétera, estafa, por lo menos eso es lo que dijo la hermana, yo no la voy a desmentir, porque ella dice, a mí me estafó. Así que bueno, será un problema de los hermanos Echeverre dilucidar entre ellos, pero yo tengo que tomar como cierto lo que dice la hermana, yo elijo tomar como cierto lo que dice la hermana. Naturalmente. De manera tal que yo no socializaría la hegemonía social, con perdón del juego de palabras, Uh-huh. porque como también puede ser analizada desde un punto de vista binario, es como pararse en un lugar y decir yo estoy a la izquierda de, Claro. luego empezamos a dar vuelta y yo termino a la derecha de el mismo sujeto. En ese análisis podríamos decir entonces que puede haber una composición social numerosa o comparativamente importante, que debería ser importante desde el punto de vista de las decisiones políticas, que generalmente decisiones políticas toma una pequeña porción que es en todo caso la clase social dominante. Claro. En este caso la política. Tenemos entre diputados y senadores más los miembros del Gabinete Nacional y, qué sé yo, a nivel nacional 500 personas
que disponen por los 40 millones. Ahí tenés una clase social dominante. Sí. Pero no hegemónica. No. Pero no hegemónica. ¿Por qué? Porque hay otros poderes que son hegemónicos, como en este caso los medios de comunicación, Claro. que por alguna razón de deshonestidades ocupan esa deshonestidad para presionar decisiones. Y ya que estamos, ¿cuál es la solución? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores. Es manifiesto el hecho extorsivo que expone el gobierno nacional a decir: yo voy a hacer esto porque se me antoja, me importa 3 belines lo que opine la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que a esos 3 tipos que tienen que decidir por los trabajadores los tiene cerrados en un puño, sí, o en todo caso en un expediente. Lo mismo sucede con la justicia también. Con la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tendría que hacer esa gente? Irse. Claro. Y darle lugar a otros que no sean apretables. Es la única forma de poner un equilibrio en esta sociedad, y que las clases que ejerzan el poder le den un poquito de lugar a la hegemonía de clase, que, como coincido contigo, es la clase media, pero que hoy está subsumida en un debate por debajo de la mesa. No hay quien eleve la voz. No hay quien eleve la voz. Se dice, por ejemplo, ayer estaba viendo un tramo del debate. Yo no soporto el programa Intratables. No sé por qué hay gente que se expone a la vergüenza pública concurriendo a esos lugares, porque digas lo que digas siempre salís perdiendo, porque son 100 contra 1, o 2, o 3. Entonces dice el hijo de Mauro Viale, que es el primer gorila colorado que veo. El primer. Dice que no sea empleado directo de Mañeto, ¿no? Dice que todo esto sucede porque lo ganó Scioli. Digamos, todos los despidos en los canales de televisión, en la radio, en los diarios. Yo decía, pero la agencia Diarios y Noticias es de Clarín. Y Clarín es el que más obtiene en pauta del gobierno nacional. Y enseguida me respondí: no es que los medios reciban menos ahora, sino que los medios reciben menos ahora porque entrega el gobierno nacional los sobres directamente a los periodistas. Entonces se acabaron los medios de comunicación. Ahora son los periodistas los que manejan. Y al dueño del medio que contiene a los periodistas, que sostiene el gobierno con plata, le dice: ojo, que si no te bajo la pauta a vos. Es decir, que manejan el látigo y la chequera simultáneamente, castigando a diestra y a siniestra. Dicho esto, esta mañana conversamos con Luis Delía. Ajá. Y coincidíamos en un tema: no es posible contrarrestar los grandes medios de comunicación si no recurrimos a la vieja tarea de tocarle el timbre al vecino, preguntarle qué te pasa, qué pensás, y volvemos a Aristóteles, a Platón, a aquellos donde hacían la política conversando con los otros y dando grandes lineamientos filosóficos, políticos, etcétera. Porque el nivel de desinformación al que están exponiendo a la población es tan atroz que nosotros no lo podemos curar, porque además han dividido tanto a la sociedad que es muy posible que la gente que no piensa como nosotros no nos escuche. Claro. Entonces, es muy posible. Y si nos escucha solo lo que piensan como nosotros, no cambiamos nada. Claro. Porque ni ellos van a sumar, ni nosotros tampoco. Entonces, los oyentes nuestros y nosotros tendríamos que hacer como en Capital Federal e invitar a la gente a debatir en la plaza, en la esquina del barrio, en la casa de un amigo, y que venga el que no piensa como nosotros y nos diga. Y además, intentar dialogar, que es lo que no estamos haciendo. Porque uno dice,
viva Pérez, y en vez de decir, no, che, escuchame, mirá que Pérez, te tiran un toscazo. Sí. Entonces no es posible construir una sociedad, y mucho menos una sociedad que sea verdaderamente hegemónica, que no solo sea hegemónica por la cantidad, sino que además imponga un nivel de decisiones que no nos lesione, que no nos pase como esta señora de Salta, que le quitaron la pensión por discapacidad, tenía epilepsia, y esos 4.000 pesos le ayudaban, tenía 5 hijos, cobraba una asignación universal, pero por 5 hijos, más el aporte que le hacían por ser epiléptica, más la changuita que hacía, le permitía llevar su hogar adelante. Pues le sacaron la pensión, la señora se suicidó. Claro. Entonces, eso es un asesinato, tanto como si le hubieran pegado un tiro a la mujer. Pero eso es porque no encuentra un contrapoder el gobierno. Y el gobierno no encuentra un contrapoder porque los 20, 30, 50 tipos que están todos procesados por alguna razón, que tienen todos fondos, es el primer gabinete nacional cuyos integrantes, sin excepción, tienen su riqueza fuera del país. Es la primera gestión de gobierno y tendría que buscar en el mundo algo parecido, cuyos exportadores no van a liquidar, tienen permitido no liquidar las divisas. Entonces, ¿de qué? Cuando hablamos de la composición social de la tierra y que el fruto de la tierra es un fruto social y que por eso se ponen retenciones o esto, lo otro, hay que liquidar divisas, etcétera, etcétera, es compartir esa riqueza que la están extrayendo unos pocos tipos de la riqueza común que es la tierra. Claro. Entonces, hasta que no construyamos, insisto, una clase social hegemónica en términos de cantidad y que imponga resoluciones políticas, estamos a merced de este grupo hegemónico de no más de 50 tipos cuya suma de fortunas debe equivaler a toda la riqueza del resto del país. Sí. Lo que vos decís, o sea, de establecer, de constituir una nueva clase social hegemónica, es decir, lograr una contrahegemonía, es realizar realmente la disputa por la hegemonía cultural y llevar adelante, como vos decís, mediante la palabra, o sea, el trato cara a cara con el otro, mediante la calle, o sea, es la manera de establecernos o tratar de realizar la contrahegemonía que se plantea. Como hoy te planteaba, es decir, que vos haces alusión ahí a esa clase, a esos 50 tipos que realmente imponen la pauta en la Argentina, que emplean a esa clase media hegemónica, o sea, esa clase, como yo te digo, el efecto manada, la emplean dominándola, claro, a través de la industria cultural, para que sea funcional a los intereses de las élites, sin saber quizás que se está perjudicando ella misma. Cuando vos planteabas también la cuestión de que colegas tuyos defendían los intereses de ese grupo hegemónico, o sea, de esa clase social a la que ellos quisieran aspirar tal vez en su sueño, de una manera, porque, o sea, estarías apelando al egoísmo y al individualismo totalmente, queriendo pertenecer y ser de la misma calaña. Pero bueno, creo que la tarea, como siempre, como lo decía Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, es construir el pueblo, es decir, construir esa clase hegemónica nueva, lograr la contrahegemonía y realmente revertir y que el futuro del país y de tanto el bienestar dependan realmente del pueblo, no de las élites que condicionan a un grupo social para que marque la pauta o para que marque la tendencia. Vos hablas del efecto manada y yo pienso en esa gente que se ubicó, creo que mandada, yo tengo la convicción que mandada, pero vamos a suponer que no, detrás de la gendarmería frente al departamento de Debido, que por poco nos piden la horca. Sí. Por un tipo que estaba siendo mal detenido y además en una causa tiene otras, ¿no? Sí. Y que además lo que yo estoy diciendo no es una defensa de Debido, sino mencionando que si tiene que ir preso, que vaya preso, pero al menos por esto que está preso, primero que está mal detenido,
Sí. porque la pena, la pena del delito que se le imputa es excarcelable, porque la pena mínima es de 2 años. El Código Penal establece que la pena mínima para proceder a una prisión preventiva tiene que ser mayor a 3 años, 3 años y un día. Pero además está basada en una pericia que está objetada, sí, porque está copiada del Rincón del Vago, y bueno, etcétera, 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 ¿no? Una pericia que habla además de una confederación europea de la energía que no existe, etcétera, etcétera. Bueno, está objetado el testimonio de ese perito porque evidentemente mintió y ha hecho... Sí, está imputado, me parece, si no me equivoco, el perito ese. Sí, sí, obviamente la defensa lo acusó de falso testimonio, pero además, si debido, pagando $4 el billón de BTU, cometió un delito... ¿Cuál es el delito de Aranguren? Que está pagando por el mismo combustible $7. Sí. Sí. No sé si entiende. Es lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, entonces, pero bueno, más allá de este análisis, que es lo que me parece que tendríamos que hablar con los vecinos, informarles y decirles, mire, esto es así, aunque sea un tema por vez, pero sí, hay que esclarecerse, porque nos están llevando al matadero y la gente está aplaudiendo. Sí, sí. Claro, sí, totalmente somos la orquesta del Titanic, somos. Sí, sí. El barco segundo y lo vamos, Pablo, le insisto nomás. Falta que, digamos, ha sido un honor tocar con ustedes. Claro. Pelemos el violín y bueno, muchas Claro, qué sé yo. Pero yo no me resigno a eso. Recién pasábamos el tema de Silvio Rodríguez el Necio, porque hay quienes preferimos morir como vivimos. Sí. Es tan importante. Mañana es el día de la tradición. ¿Cuánta gente leyó al Martín Fierro? ¿Leerlo? De leerlo. De leerlo, de promoverlo, de citarlo. ¿Cuánta gente conoce Yupanqui? ¿Cuánta gente... Mirá, vamos a aprovechar. Leyó esta hermosura. O sea que un amigo me trajo un resumen. Esto es un resumen, no es un poema. Y ya cerramos, si vos querés. Sí. ¿Te queda algo para decir? No. Bueno, vamos a cerrar con un poema. A mí Excelente, me encanta me parece muy terminar bien. un debate con un poema porque nos llena el alma de otra manera, ¿no? Esta poetisa Ana Teresa Favani escribió, está recopilada en párrafos, canción Oye Uruguay. Le canta al río. Sí, sí. Y dice: Oye Uruguay, muy quedo yo te digo las palabras que el viento habla conmigo, y a la orilla de ti, como en almohada de soledad, mi sien piensa acostada. Yo estoy triste, lo ves, y a veces lloro, pero vengo a mirar tu espalda de oro en el ocaso lila, y vuelvo a ser ese pájaro alegre que era ayer. Oh Uruguay de límpidos espejos, te vistes donde el cielo detiene sus reflejos. Uruguay de las garzas, y la roja flor que el ceibo a la tarde en ti remoja, para morir en ti ciega de noche. El viento me contó que cuando creces es para ver los nidos que en la orilla sobre la rama un pájaro le ovilla. ¿Quieres poner al árbol de rodillas o contemplar el nido con que el alba crece? Te contaré de mí como la arena que te mira pasar quisiera ser, pero pienso después que quiero ver toda la selva que en tu sien se espeja. Ana Teresa Favani. Con esto tendríamos que hacer un debate. Si estuviéramos en un lugar donde la hegemonía de la identidad fuera la hegemonía. Gracias Tati. Juan. Nos vemos. Hasta el jueves. Tati Mazzarello.